lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:17. Adrián Castro está conectado con nosotros vía telemática. Él es asambleísta del austroecuatoriano, cuencano, y pertenece al bloque de ADN. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. Querido Fabricio, buenos días. Belkis, buenos días y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Adrián. Ojalá que le festejen bien. Que así sea, que así sea. Oiga, anda por Guayas, ¿no? Por Guayaquil. Así es, querido Fabricio. Estuvimos en Guayaquil, ahora estamos en Cuenca y la otra semana estaremos en Quito porque obviamente las actividades se retoman ya a la normalidad. Correcto. A ver, le preguntaba por lo de Guayaquil, porque ayer en la sesión solemne de la Asamblea Nacional, en su intervención, el presidente de la legislatura, Henry Kronfle, hizo algunas referencias sobre digamos, implícitamente, sobre estos desencuentros entre el gobierno y la propia Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea, por ejemplo, decía, cita textual de Kronfle, es crucial que dejemos atrás los conflictos y enfrentamientos que nos dividen y nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa, el bienestar de nuestro pueblo, la gobernabilidad, la estabilidad del país. Hago un llamado como ecuatoriano y guayaquileño a la unidad, al diálogo y al trabajo conjunto. No menciona al gobierno, pero se entiende que se refiere al gobierno. ¿Usted cómo asume esto? ¿Cómo ustedes desde la bancada oficialista asumen este llamado? Y luego esta pregunta porque los desencuentros han sido permanentes en los últimos meses. Adrián Castro, por favor. Gracias, Fabricio. Yo estoy sinceramente acostumbrado en la vida a demostrar las cosas con hechos y no con palabras. Definitivamente las cosas, decirlas, o en una retórica, o un discurso, hablar de unidad y en la práctica hacer acciones, emprender actividades, hechos que se les dicen de aquello, pues rayan y caes en un tema en donde nadie te cree luego, ¿no? Eso nos pasa no solamente en la asamblea, eso te pasa en la casa, en todo lado, en todo ambiente. Y en esa medida yo creo que más bien hay que reconstituir las cosas volviendo a un solo tema, mi querido Fabricio, que es retomar la agenda legislativa que se marcó y que se programó desde finales del año anterior y se reconfirmó durante el mes de enero. Esa es la forma. ¿Por qué razón? Porque la asamblea está para hacer dos cosas, legislar y fiscalizar. Pero si la Asamblea, en vez de tratar los temas que son tan importantes y tan necesarios para la sociedad, o de que los asambleístas nos dediquemos a realmente fiscalizar y dar respuestas a la gente que tanto necesita en muchos temas, salud, educación, reactivación y tantas cosas más, actos de corrupción que se dan a diario en este país, lamentablemente, ¿de qué unidad estamos hablando? Si el día de mañana conformas comisiones que tienen como finalidad atacar al Ejecutivo, si el día de mañana traes exhortos que para mi punto de vista, permíteme, querido Fabricio y Belkis, pero ¿qué sacamos con tanto exhorto? Y cada asambleísta habla 10, 15 minutos y perdemos horas de horas oyendo una serie de alocuciones que son innecesarias, cansinas, y que al público, a la gente, al ciudadano en general no le importa. ¿Qué pide este rato la gente? Debe haber una basta de pelea, porque este país tan chiquito, tan pequeño, con tantos actores políticos y con tantos problemas que tenemos que resolver definitivamente en unidad, no puede caer en estos temas en los que ha caído la Asamblea Nacional. Entonces, yo soy de las personas que creo que esos discursos son bonitos, oírlos efectivamente como que da cierta esperanza, pero plasmémoslo en la práctica. Pues ahora si es que vas y en los hechos que se dan diariamente dentro de la Asamblea, les empiezas a quitar prosecretarios, funcionarios o asesores a las comisiones que están necesitando y que están encabezadas por gente que tiene que ver con el oficialismo o que tienen afinidad con el oficialismo. ¿De dónde o de qué unidad estamos hablando? O si es que el día de mañana todos tus pedidos de cambio de orden del día o tus oficios que en donde solicitas algo se te son negados, o si el día de mañana incluso dentro de tu propio organigrama le sacas al pobre secretario de la Asamblea Nacional, que además es una persona que se debe no a la presidencia de la Asamblea, sino a 137 asambleístas, a dedicarse a hablar de temas políticos, a meterle en una pelea innecesaria. Entonces, yo no creo mucho en los discursos, sino más en los hechos. Ojalá, porque la esperanza es lo último que se pierde, eso se dé en la práctica. Adrián, pero hasta ahí la crítica es
dirigida hacia la Asamblea Nacional, hacia el gobierno, no hay ninguna crítica que hacer, porque si bien es cierto, se cuestiona estos debates interminables sobre temas que podrían ser no tan trascendentes como otros que sí, como leyes que son fundamentales para el país, también tenemos una postura del gobierno nacional de un veto tras veto. Fabricio hacía referencia justamente en estos días de al menos 3 vetos totales seguidos en este último tiempo, al hilo, que no lo hemos visto antes. ¿No hay también entonces una crítica respecto de la postura del gobierno nacional, cuando lo que se debería, a lo que se debería apuntar en este caso es a una mediana coordinación entre ambos poderes del Estado? Absolutamente, mi querida Belkis. Yo no puedo simplemente hablar de lo que sucede en el legislativo, pero sin duda que es en donde uno trabaja y donde tiene más conocimiento de causa y donde ve las cosas mucho más de cerca. Yo trabajo en la Asamblea Nacional y no en el gobierno nacional, en la parte del Ejecutivo. Por esa parte, mi crítica es directamente a los hechos que yo percibo en el día a día. Más allá de eso, cualquier y todo gobierno en este país va a cometer equivocaciones, y sin duda alguna que se han cometido algunos, eso hay que reconocer. Y de hecho, dentro de la propia bancada hemos conversado de algunos errores que se han cometido, por ejemplo, en algunas vocerías, en algunos discursos que por ahí podían haber generado cierto malestar. Y por supuesto que sí, hay ciertas partes, por ejemplo, en donde en ciertas leyes yo considero que los vetos, por ejemplo, tienen que atacar o apuntar estrictamente a donde está el meollo del asunto, a donde está ese error o ese ruido que puede hacer cierta ley y que se le puede solventar a ratos con vetos parciales, por ejemplo. Pero también, evidentemente, tenemos que reconocer que la cantidad de leyes que ha producido esta Asamblea Nacional en comparación con las 2 anteriores asambleas ha sido, pero ustedes han visto, ustedes que siguen el día a día, ya creo que perdimos la cuenta, vamos por la ley número 26, y hay municipios en este país que manejados por 15, 20 concejales que a la fecha aprobarían 2 ordenanzas. Entonces, si ha habido un entendimiento en ese sentido, imagínense ponernos de acuerdo 137 personas para aprobar cuerpos normativos nacionales versus consejos locales que ya van mucho más de un año y seguramente no aprobarán ni siquiera 2 o 3 ordenanzas en sus territorios. Entonces, hago esa comparación porque sí es necesario que la gente comprenda también esa parte. Pero hay que hacer autocrítica. Y por supuesto desde nuestras curules tenemos que hacer eso a nivel de la Asamblea, y por supuesto que en el Ejecutivo también tendrán que hacer esa misma autocrítica, ¿no? Pero, a ver, yo quiero insistir en lo que le acaba de decir Belkis, y créame, yo he estado haciendo en todos estos días un ejercicio de memoria. En mi cabeza no tengo un antecedente de 3 vetos totales al hilo. O sea, creo que también el Ejecutivo ha dado muestras de que no ha querido tener un acercamiento con la Asamblea asambleísta. Yo creo que es producto precisamente de lo que ha estado ocurriendo dentro de la Asamblea Nacional y de los cambios del orden del día que tienen como efecto hacer un ataque directo a todo lo que haga el Ejecutivo. Y ves cambios del orden del día que son absolutamente directos y además todas las semanas esa misma crítica, mi querido Fabricio, se la puede hacer también desde lo inverso, ¿no? Si es que traes al orden del día la creación de comisiones ocasionales que tienen como afán atacar al Ejecutivo, y te niegas, por ejemplo, a la conformación de comisiones ocasionales necesarias como la que yo solicité. Yo solicité fundamentadamente que hagamos una comisión para revisar el pago de los jubilados en el país, porque es un segmento enorme de nuestros padres, abuelos, tíos, que ya viejitos se jubilaron y hasta el día de hoy les pagan. Y pedí fundamentadamente que se cree esta comisión. Y no se crea esta comisión, pero vas y creas una comisión para reemplazar casi a la Fiscalía General del Estado. Entonces, esas cosas sí chocan, ¿no? Sí chocan dentro del Ejecutivo, pero insisto nuevamente, las rencillas tienen que solucionarse en los hechos, y ojalá que ese nivel de madurez que necesita el país se empiece a dar. Pero, sinceramente, si es que seguimos con discursos y eso no vemos en la práctica, es muy penoso. Hay leyes tan importantes, mira, Fabricio y Belkis, esta semana mismo tuve la oportunidad, junto con la Comisión con la Comisión Especializada de Garantías Jurisdiccionales, de presentar las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para acabar con esas dádivas del habeas corpus, de la acción de protección, las medidas cautelares que han sacado a miles
de delincuentes muy peligrosos en este país. Esa es una importante ley. ¿Por qué se demoró tanto? A eso voy. Entonces, temas cruciales como ese hay que volverlos a traer a la agenda. Y acuérdense una cosa, el rato que empecemos nuevamente a traer la agenda que tiene que ver con seguridad y reactivación, las cosas empiezan a caminar en paz. A dedicarnos a trabajar y a dejar de lado esa pelea innecesaria. Bajo esta lectura o percepción, poca esperanza habría entonces, asambleísta, de que se llegue a este mediano consenso, coordinación entre la función legislativa y la función ejecutiva. No, yo creo que no, la esperanza es lo último que se pierde, como inicié diciendo mi querida Belkis. Hay un trabajo que hacer dentro de las bancadas, es urgente. Por ejemplo, lo que debería hacer este rato el presidente de la Asamblea Nacional es convocar a todos los jefes de bancada y reconstituir la agenda, hablar, darse las manos y empezar a caminar sobre esa agenda y dejar de lado los temas. Si el discurso del presidente Cronfle ahora en Guayaquil está enfocado a esa unidad, lo primero que debe estar en su hoja de ruta es convocar el día de mañana, por decirlo así, puede ser el día lunes, a los jefes de bancada y sentarse a recomponer las cosas dentro del legislativo. Una vez que eso se recompone, den por hecho, mis queridos amigos, de que las cosas van a empezar a fluir mejor, porque el legislativo se va a dedicar a hacer su trabajo y el ejecutivo al suyo. Hasta para fiscalizar los temas del ejecutivo se necesita tener una calma y una orientación de seriedad y equilibrio dentro de la Asamblea Nacional. De alguna manera, Adrián, le pregunto a usted, tal vez una buena señal en este intento de tratar de conciliar es que a la asambleísta Valentina Centeno finalmente no la van a sancionar. ¿Quién sabe, Fabricio? Veamos, y además yo creo que ha habido hechos mucho más fuertes que no han sido sancionados ahí. Voy a recordar, la presidenta de la Comisión de Fiscalización le confrontó, le invitó a la fiscal Diana Salazar a la Asamblea Nacional y después le prendió un Zoom y le puso al frente de Ronnie Aliaga, que está prófugo de la justicia, le quiso hacer un careo a la fiscal de este país y ahí no hubo sanción. Entonces, comparado con los otros hechos que han podido hacer bastantes colegas dentro de la Asamblea, pero no tiene punto de relación. Si ahí tienen un precedente clarísimo. ¿Qué sanción hubo? Ninguna. Todo pasó. Le invitaron, incluso los miembros de esa comisión, ustedes recuerdan que dijeron que ni siquiera sabían de la comparecencia del señor Aliaga, y eso pasó. Ahí tienen un precedente. Hay que hacer memoria un poquito sobre esos temas, pero yo espero que si el discurso del día de ayer en Guayaquil es real, pues que se reconstituyan las bancadas, que se vuelva a hablar de la agenda legislativa y que ya no empecemos a hablar de la mayoría o esa mayoría aplanadora que se ha conformado hoy en día versus, obviamente, este rato una bancada oficialista que básicamente versus esa aplanadora en ciertos temas no tiene ni voz ni voto, ¿no? Este rato, o sea, se reduce a lo mínimo. Adrián, aprovechemos estos minutos que nos quedan para dejar de lado el tema del conflicto entre el gobierno y la Asamblea Nacional, para hablar acerca de este proceso de fiscalización que impulsará la Asamblea Nacional en torno alrededor de la señora Rosa Argudo. Estuvo aquí en esta mesa de trabajo en esta semana, evidentemente desvirtuó las denuncias que pesan en su contra sobre presunto nepotismo y otras irregularidades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Azuay. ¿Se ratifican en todo lo dicho en los criterios que se han presentado como parte de la denuncia? Absolutamente, Belkis. Le escuché a primera hora a la señora Argudo, realmente es de lamentar. A ustedes también les dijo algunas mentiras, o al menos no dijo la verdad. ¿Por qué razón? Porque ustedes le consultaron acerca de otros familiares y por ahí se dio la vuelta y no quiso contestar la pregunta, pero sí es real. Lo que pasa es que, a ver, yo me quedé con, y creo que Belkis comparte esto, nos quedamos con que ella sostiene que son 3 familiares, que son 2 hijos y una nuera. Pero dice que hay un montón de argudos, pero que no necesariamente son familiares de ella, frente al requerimiento que nosotros le planteamos. Así es. Pero no es real, la gente los conoce. Acá yo suelo decir pueblo chico, infierno grande. La gente se conoce, la gente sabe quiénes están y cómo han entrado y más. Pero no solo es eso, porque a más del caso familiares, tenemos dentro de este proceso de la corrupción dentro del manejo del pseudo sindicato que existe ahí, donde no solamente es la señora Argudo, son 4 sindicalistas más. Yo exhibí en mi cuenta de X el otro día hasta los cheques que se giran entre ellos de $5,000
en adelante, cheques que le giran del sindicato del IES al CETOS por más de $240,000, los hoteles, las cabañas en Tonsupa, los patrimonios. ¿Cómo es posible que la señora Argudo, siendo auxiliar de enfermería, primero gane más que el presidente de la República hoy en día y luego que a la fecha tenga casi $1 millón de patrimonio? Y en lo que declara. ¿Y por qué digo en lo que declara? Porque hay muchos temas que ustedes revisen las declaraciones de los familiares y no se explica cómo hay. Por ejemplo, hay una serie de préstamos en efectivo que están dentro de la declaración patrimonial de una de las hijas. Ustedes revisan esa declaración, ustedes me van a dar la razón, además que las declaraciones son públicas. Revisen los préstamos en efectivo que se hacen entre uno y el otro, y es una cosa inexplicable realmente ahí. Pero la Contraloría General del Estado inició este proceso de análisis de sus patrimonios ya, y esta semana, las 2 últimas semanas, hemos recibido una cantidad ya de boletas de la Fiscalía General del Estado, en donde se han dispuesto una cantidad de medidas, y ya se están receptando las respuestas por parte de las instituciones a las que se ha solicitado información, y hay casi 10 cuerpos este rato dentro de la Fiscalía General del Estado. Es decir, ha habido un avance muy rápido, y ustedes van a ver, queridos amigos, que esta denuncia que hemos hecho al mal manejo del sindicato del IES a esta institución como tal, va a dar resultados, son importantísimos para la salud, porque esto va a redundar en mejorar el tema del abastecimiento de medicamentos, en el mejoramiento de la atención al público. ¿Por qué? Porque vamos a quitar esa mercantilización de la salud que hicieron estos sindicatos dentro de eso, negocios particulares, y lo dijo sin ni siquiera sonrojarse en su programa. Sí, que tengo a toda mi familia, pero no pasa nada porque hay otras familias que también hacen lo mismo. Porque no están en puestos estratégicos, había señalado. Pero imagínense decir semejante cosa cuando hemos demostrado con documentos que ahí estaban. Otra cosa es que la nueva administración ya les sacó de esos encargos y les regresó a sus puestos naturales. Ahora la Contraloría tiene que hacer un análisis de cómo ingresaron esas personas. Pero no podemos normalizar que el día de mañana venga la señora Argudo y sin sonrojarse dentro de su programa diga que es absolutamente normal tener a toda la familia. Perdóneme, no es así. Pues yo entiendo que habrán concursos públicos, etcétera, y los que no son pues concursos públicos, nadie está desmereciendo la capacidad intelectual de la familia, cuidado, pero hay que revisar que es demasiada coincidencia pues, que tengas a toda tu familia trabajando dentro de donde tú has manejado un sindicato casi 30 años, 6 periodos casi del manejo de un sindicato, y el día de mañana amasar estos patrimonios que ya quisiéramos tener todos los ecuatorianos, que es imposible hacerlo, porque lamentablemente estas cosas se han estado dando durante varios gobiernos. Incluso hay versiones de los propios médicos, empleados, que se presta para el chantaje. Al final del año no reciben nada más que un pollo, un bono, les obligan a tomar ciertas acciones como parte del sindicato que están totalmente fuera del objetivo de lo que tiene que hacer un sindicato, que es dedicarse a trabajar para la salud, el bienestar de sus afiliados, ¿no? Asambleísta Adrián Castro, 2 temas finales. El primero, dentro del ámbito legislativo, usted es vicepresidente de la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales. Esta comisión hace un par de semanas abocó conocimiento y resolvió la unificación de las iniciativas relacionadas con la consulta previa, libre e informada que ya están en manos de la Asamblea Nacional. Entiendo que allí consta el proyecto que en su momento presentó la Defensoría del Pueblo, el proyecto que presentó el presidente de la Asamblea Nacional, entre otras iniciativas, y están a la espera de que el CAL autorice el trámite unificado de estas iniciativas, y también saber qué va a pasar con el proyecto que presentó Pachacutic, impulsado por la CONAIE, que todavía no ha sido calificado por el CAL. ¿Cómo ve usted el escenario de este trámite de la consulta previa, libre e informada, asambleísta? Es una ley importantísima, se va a convertir en un código de consultas, porque definitivamente estamos hablando de temas que son trascendentales para el país. Nosotros desde la SUAIDI, permíteme que ponga un ejemplo nada más, pero en los temas de consulta del agua, los temas han sido de chiste, prácticamente se han burlado durante años del tema de nuestra consulta, en donde le dijimos no a la minería en zonas de recarga hídrica, por ejemplo, y se aduce por ahí de que no, que como la consulta ha sido o ha empezado cuando estas empresas mineras ya han hecho la exploración y más, ellos tienen por ahí un derecho adquirido y que ni sé qué. No, ya el pueblo se pronunció, simplemente le dijimos no a la minería en zonas de recarga hídrica,
y se han querido pasar eso por el arco del triunfo. Entonces, estas leyes lo que van a hacer primero es a permitir que las consultas que hace el pueblo y que obviamente vote el pueblo sean primero reconocidas y no sean un canto a la bandera, y luego que los temas de las actividades productivas que pudiesen generar un impacto ambiental o un impacto social dentro de comunidades, pueblos o nacionalidades sean consultadas y no queden como un simple, vengan, les comento lo que voy a hacer, sino que hay una verdadera participación de la ciudadanía y de estas comunidades y pueblos cuando se vayan a desarrollar proyectos que sin duda muchos son de enorme importancia y trascendencia para el país. De hecho, muchos generarán mucha economía y demás, pero sí necesitamos que eso conste ya en una ley, porque en este momento estamos trabajando a nivel de manuales y decretos ejecutivos desde hace algunos gobiernos. Es una deuda que tiene 16 años dentro del país y estoy seguro de que la vamos a tratar con esa misma seriedad. Esperemos que llegue también el de la CONAIE que se presentó, porque son varios proyectos, ¿no? Está el del presidente Kronfle, está, como usted decía, el defensor del pueblo, están otros asociados a otros colegas, y también está este de la CONAIE que seguramente será revisado dentro del CAL. Cuando eso pase, entraremos directamente ya a la discusión, y tenemos ya algunos colegas asambleístas, varios aportes que hemos hecho dentro de esos cuerpos normativos, que por supuesto también tienen que ser trabajados con la ciudadanía y con los representantes de los pueblos y nacionalidades. Pero usted ve escenario, Adrián, para que esta iniciativa por lo menos avance al primer debate antes de que se termine el actual periodo. Yo creo que sí, al primer debate sí, Fabricio. Yo creo que al primer debate no es algo que se nos vaya a complicar demasiado. Hemos tenido leyes que han sido muy discutidas y que las veíamos hace algunos meses atrás muy complejas de que entren a un primer debate, pero estamos este rato dentro de los tiempos, por ejemplo, y algunas van a salir hasta en segundo debate. Entonces, creo que ha sido también el ritmo en que hemos manejado dentro de la comisión. Hay que reconocer que nuestra comisión en los temas de las leyes que hasta ahora hemos aprobado en menos de un año, tener a más de 67 comparecencias y receptar tantos temas, que le pongo como un promedio que yo veía más o menos entre las leyes que hemos revisado, da cuenta de que nuestro ritmo de trabajo en esta comisión es bastante dinámico, ¿no? Semanalmente, y eso nos ha permitido avanzar con estos temas que son muy importantes para el país. Lo último, asambleísta, me escriben colegas de Gamavisión y me dicen que usted, asambleísta Castro, está ayudando a resolver el problema que es muy complejo, la parte humana de los trabajadores de Gamavisión, de los periodistas, de los compañeros camarógrafos, del personal administrativo, etcétera, de toda la planta de trabajadores de Gamavisión. Es complejo porque no cobran desde hace meses. Ayer incluso hubo una protesta. El día de hoy me dicen que van a realizar un plantón para que la SECOM resuelva la deuda que mantiene con el canal. Pero, ¿cómo está tratando usted de mediar en eso, asambleísta? Bueno, me interesé en el problema de Gama porque es un tema que realmente te parte el alma, ¿no? Hay más de 70 trabajadores que durante más de un año y medio no han podido cobrar su sueldo. Eso implica que detrás de ellos hay una familia que no está este rato viendo que sus esposos, esposas salgan pues con tranquilidad y bienestar dentro de su institución en donde laboran uno, y luego son casi 5 años que han transcurrido en este país sin que tengan ni siquiera seguro social, porque ahí hay también una deuda. Esto viene arrastrándose desde hace varios años atrás, porque el problema entra porque aparentemente, y después de un examen de Contraloría, se indica que se tienen que cubrir los valores sobre el tema de los préstamos de pantalla y otra logística en el tema de las sabatinas que hacía el expresidente Rafael Correa, y desde ese momento empieza a trabarse mucho el asunto. Entonces, lo que yo he pedido es primero ya información que dentro de los propios empleados de Gama TV me han sabido enviar, y hay que reconocer que tienen todo al día, que está todo muy clarito. Yo he revisado el examen de Contraloría, revisé el pronunciamiento del Procurador General del Estado, en donde establece que definitivamente se tiene que pagar y se tiene que hacer un derecho de repetición, es decir, se tiene que cobrar a los funcionarios que tuvieron la culpa por lo que está pasando ahí. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, lo que está por destrabarse este momento, y es donde yo pienso definitivamente apoyar hasta donde pueda, ¿no es cierto?, en mis funciones como
fiscalizador también dentro de la Asamblea Nacional, es que se me indique, obviamente por parte de la Contraloría, y con carácter de reservado, entenderé que es pues esa información, la lista de los responsables que están dentro de este punto primero, para tener ya a qué personas se les pueda poner dentro de una demanda contenciosa, y del otro lado del Ejecutivo establecer una hoja de ruta para rever todos estos temas, y eso es lo que ordena la Contraloría, que no es otra cosa que pagar la deuda que existe ahí, luego de que el liquidador ha establecido los valores que sobrepasan los 3 millones y pico de dólares, que es básicamente lo que hay que pagar. Pero sin duda que ahí estoy con ellos, mi solidaridad absoluta, pero también mi compromiso de que la semana que viene yo estaré haciendo una reunión con las personas que estén involucradas dentro de las esferas del Ejecutivo, y que durante años, insisto, ojalá sea más bien este gobierno el que pueda solucionar el tema de Gama en función de las 70 familias que están aquí perjudicadas. Ojalá que sea así. Adrián, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Belkis, que termine lindo su día en su cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias al asambleísta Adrián Castro, que ha estado con nosotros hablando de varios temas legislativos. Por cierto, en el tema de Gamavisión, Mauricio Herrera del grupo de trabajadores del comité de empresa dice que el canal tiene plazo para aplicar la remisión y perdón de intereses con el SRI hasta el 31 de julio, que es un plazo improrrogable. Pero si la SECOM no reconoce la deuda y no paga, el canal se cierra. Si la SECOM paga, el canal se reactiva, pero todo esto debe suceder hasta el 31 de julio. Caso contrario, 70 familias irán a la calle. Ojalá que eso se resuelva. Ya el 31 de julio está a la vuelta de la esquina, la próxima semana. 7:44, pausa, seguimos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.